en las capacitaciones para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Con charlas y capacitaciones, los pacientes del Hospital Rubén Cruz Vélez atendieron al llamado que hizo la entidad de salud con referente a la importancia del uso de preservativo como de manera de prevenir enfermedades de transmisión sexual. El Hospital Rubén Cruz Vélez se vinculó a la campaña con la Fundación Amor y Esperanza, que específicamente está haciendo toda la parte educativa y en prevención del uso del preservativo, tanto en hombres como en mujeres, ya que es una mitología que solamente lo debemos portar los hombres y las mujeres no lo cargan. Adicional a esto, se van a realizar unas pruebas a las personas que fueron seleccionadas para el día miércoles sobre el VIH y haríamos complementar toda la parte educativa. En esta campaña, además de charlas educativas, a cada uno de los usuarios se les hizo entrega de preservativos. Una de las patologías que más importancia se le debe dar en la comunidad en general y tratamos de hacerlo específicamente aleatorio, sin previo aviso a todas las personas que se encontraban en el área de consulta externa, y fue un balance positivo, ya que todos se vieron interesados y pudieron consultar y se les pudo dar a cada usuario un promedio de 8 preservativos para cumplir con la campaña y el objetivo de la misma. Asimismo, algunas personas fueron seleccionadas para realizarse el examen de VIH, que estarán siendo atendidas este miércoles en horas de la mañana en las instalaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez. Esta jornada se van a estar dando un cronograma específico, ya que con esta actividad lo que hicimos fue un plan piloto y se tomarán ya balances y miramos de qué forma podemos hacer intervenciones oportunas en la comunidad. Además, los usuarios que deseen realizarse esta prueba del VIH, que pertenezcan a la comunidad de LGTB, trabajadoras sexuales y habitantes de la calle, podrán recibir este beneficio de manera gratuita, el mismo miércoles, recibiendo capacitación y preservativos.